Hola a todas y todos, mi nombre es Sergio Carrera, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton y como ya habrán leído en el título acá abajo, hoy vamos a hacerle el homenaje merecidísimo a un gran personaje de los años 90 de la historieta llamado Cazador. Y para eso tengo de invitado a su creador, con ustedes Jorge Lucas. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Te planteo lo siguiente, vamos a hacer de cuenta de que este video lo está viendo mucha gente joven, que en los 90 eran niños demasiado chicos para recordar o que ni siquiera habían nacido, así que a ellos principalmente contales quién es Cazador. Cazador es, primero fue un superhéroe americano con una estrella en la frente, o sea, al estilo Batman. Se presentó primero en Arkham, donde lo dibujaba yo, lo creé yo, duró ese número de Arkham, un número solo, era un fanzine que edité yo, junto a Claudio Ramírez, bueno, material que aportó Walter Taborda, y otros amigos más. Y bueno, después, como interesó el personaje, me llamó Javier Doello para sacar una miniserie, tomando como punto de partida ese primer capítulo publicado. Lo reformulé un poco, lo cambié un poco para hacerlo un poco mejor, igual hoy sigue siendo horrible, pero bueno. Salieron 3 números de esa miniserie, blanco y negro, pocas páginas, y bueno, ese fue el primer Cazador. El primer Cazador, que es una versión previa, mucho más acorde a lo que era el género de superhéroes en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. El Cazador de la estrella en la frente. Sí, o sea, aparte hubo un rebrote o digamos un renacer de superhéroes con el Dark Knight y con el hombre del Dark Knight de Miller y el hombre de acero de Byrne y Crisis, Tierras Infinitas y todo eso, pero bueno, a mí me había gustado mucho el Dark Knight y tiene muchas influencias de Miller, el Cazador ese. Y bueno, ese fue el primer Cazador que duró, digamos, junto con Arkham serían 3-4 números, más una historieta que salió también de 5 o 6 páginas, creo, que salió en el libro de Cazador conocido, que se llama Archivos Secretos. Ahí salió esa historieta. Y bueno, después hay otra historieta de 8 páginas que también salió en la revista Cazador de los 90. Así que bueno, o sea, tiene su recorrido ese personaje y apareció con el otro Cazador. Ahora ese Cazador se llama el Cazador de la Estrella, se llama Hunter. Y aparece con Cazador en varios capítulos, sobre todo en el capítulo de las invasiones. Ahora, entonces, hubo esta primera versión de Cazador, que más bien fue under, por decir de una manera, tratándose de un fanzine autopublicado. Entonces, ese personaje mutó muchísimo en el Cazador de Aventuras que todos conocimos y que estalló, y que fue realmente un fenómeno muy particular, el Cazador de Aventuras, el personaje que sí se hizo muy, muy, muy famoso, porque estamos hablando en un momento donde la historieta argentina casi no existía, y si existía vendía poco. Y en tu caso, yo te puedo poner un ejemplo personal. En el colegio secundario que iba yo en esos años, yo no conocía a otra persona que leyera historietas. Yo era la única, no charlaba con nadie de historietas. Y sin embargo, a partir de Cazador se hizo normal que hubiera un montón de pibes que llevaban la revista Cazador a los recreos, y hasta armábamos grupo y la leíamos en grupo y nos reíamos todos. O sea, vos rompiste barreras en muchos sentidos con este personaje. ¿Para vos Cazador es un superhéroe o es un antihéroe? Mira, puede ser tomado como un antihéroe, pero en realidad, o sea, hablando con una persona que había hecho un documental una vez, me dice que era más un superhéroe a la Argentina. O sea, hace justicia al estilo argentino, ¿no? O sea, sin un mango, ocupa una casa porque se la tiene que ocupar porque no tiene plata. Saquea un mercado, o sea, es una justicia muy de pueblo, ¿no? Quizás por eso es que pega tanto el Cazador, y por ahí puede ser tomado como un superhéroe versión argentina, como igual no pretende salvar a nadie, que eso es lo que es la característica del antihéroe, ¿no? O sea, se salva a él, y si te tiene que cagar a palo, te caga a palo. O sea, ese es el Cazador que nació después en el 92, fines del 92, 93. Y ese fue el que reformulamos, o sea, estando ese Cazador que yo había creado, lo que hicimos fue hacerlo argentino, puteador, y o sea, al ser argentino el número 1 era por ahí distinto, o sea, era como
que tenía un camino de tipo Lobo, porque de hecho nos habían pedido que hiciéramos algo tipo Lobo. Eso te iba a preguntar, este nuevo cazador, el que empezaste a hacer a partir de 1992, el cazador, ¿no? El que conocemos todos, el cazador de aventuras, ¿te vinieron a proponer que hicieras un nuevo cómic reversionando este personaje? ¿Cómo fue que llegaste ahora a la editorial Urraca con este personaje nuevo? Ramírez vivía a 2 cuadras de mi casa y conocíamos a Ariel, y Ariel conocía a Andrés Casioli. Queríamos llevarle la propuesta de hacer una revista con tres historietas. Una iba a ser Cazador y otras 2 historietas que iban a hacer ellos. Pero bueno, Andrés Casioli le dijo a Ariel que no, o sea, que él quería una revista con un personaje solo, porque para antología ya tenía Fierro. Él vería también el auge de los superhéroes. Y bueno, o sea, le gustaba Lobo. O sea, el Lobo de Beasley, no el Lobo cualquiera. Sí. Era el Lobo de Beasley con Alan Grant, que era especial. Fue el que cambió todo, fue el Lobo que tuvo éxito, porque antes era como un tipo con los pelos parados nada más. Este era más tipo Lemmy. Y bueno, a nosotros también nos gustaba mucho Beasley con Lobo, con el Fuedred, todo lo que hacía Beasley en esa época era espectacular, y con el Lobo de Beasley y Alan Grant nos gustaba mucho, y cuando nos dijeron que hiciéramos algo en ese estilo, dijimos que sí. Por supuesto, el Cazador es mucho más fuerte que Lobo. Agarraron lo mismo que quiso hacer Alan Grant con Simon Bisley, con Lobo, y ustedes le inyectaron adrenalina por 1000, porque el personaje de Lobo, después de todo, era editado por DC Comics. En cambio, ustedes tenían muchísima libertad. Ellos tenían violencia, tenían mucho, pero no podían llevar al nivel que lo llevaban ustedes, toda esa violencia, sexo, toda la guarrería que utilizaron ustedes, que lo hicieron muchísimo más cómico, obviamente, que DC Comics no lo iba a poder hacer. Claro, eso por una cuestión de que en Estados Unidos de censura, y también de que no te dejan hacer esas cosas. El Lobo no puteaba, decía por ahí, en vez de fucking, decía foraging. Claro. Sea, decía distintos tipos de cosas, pero nunca puteaba. Sí era zarpado en ultraviolencia y todo eso, pero los de Estados Unidos la ultraviolencia no los afecta. Sí. Y contame, el proceso creativo, ¿cómo era? Siendo que ahora era un equipo formado de A4, porque se sumó Mauro Casioli. Vamos a nombrarlos porque me doy cuenta de que no lo nombré. Vos, Jorge Lucas, con Claudio Ramírez, se convocaron a Ariel Olivetti, que ustedes lo conocían, y luego se sumó Mauro Casioli. Ahí se conformó el equipo de 4. Y era como que entre los 4 hacían un poco de todo, más o menos, ¿no? O sea, lo que hicimos fue primero hacer varias versiones del personaje para ver qué le poníamos. Le sacamos la estrella y le pusimos la cruz invertida. Lo demás salió solo, o sea, digamos que la forma de hablar y todo eso, el número 1 habla de una manera, si bien putea, habla de una manera más tipo Lobo. El número 2 ya se va al carajo y empieza a putear, y a medida que se fue pasando los números, se fue formando mucho mejor. Sobre todo la etapa color, que por ahí algunos dicen, sí, la etapa blanco y negro es mejor. O sea, no, para mí la etapa color es mucho mejor, en el sentido de que está mucho más formado el personaje. Claro, que probablemente en la primera etapa, vamos a contarle a la gente que los primeros 7 números de la serie de Cazador fueron en blanco y negro, y de hecho los números no tenían una periodicidad concreta, mensual, sino que se salía cuando ustedes la terminaban. Entonces fue como una etapa mucho más experimental. Para cuando el número 8 salió a color, ustedes ya habían logrado, conjunto con la editorial, un trabajo absolutamente profesional, que ya cumplían con salir todos los meses, ¿no es así? Entonces probablemente en los primeros números lo estabas buscando a Cazador, y para el número 8 vos ya lo habías encontrado. O sea, más que nada porque, o sea, yo hacía las páginas, trabajábamos de manera de ir formándolo, hacía el guión en páginas chiquitas, nos repartíamos las páginas, después cada uno dibujaba lo que quería. Mauro, sabíamos que iban las páginas splash, o sea, las páginas grandes, las dobles páginas iban para Mauro, las tapas las hacía Mauro, ya le dábamos el valor que tenía, porque realmente es un monstruo del dibujo, imposible de superar, realmente era un grande. Él se empezó a ocupar de las tapas y de las ilustraciones más importantes, pasaba tinta, bueno, o sea, después, una vez que se tenían las páginas, cada uno dibujaba lápices, después nos intercambiábamos los lápices, salvo lo de Mauro, que por ahí Mauro lo hacía él. Y después pasaba tinta algunas cosas, rebotábamos páginas, rehacíamos páginas, y bueno, o sea, era todo un quilombo
se nota el cambio de dibujo, pero creo que parte era esa la gracia, el tema de ver un personaje que se notaba el cambio, pero era esa cosa del quilombo que formaba el cazador. Claro, y se notaba que se divertían ustedes, se notaba, en el resultado veían que eran un grupo de amigos cagándose de la risa. Sí, es que las cosas que salen bien por ahí muchas veces no se hacen pensadas, sino porque se hacen porque uno las quiere, ¿no? Las quiere hacer y se divierte haciéndolas. En el proceso creativo tal vez uno cree que está haciendo esto, diciendo esto es lo que va a funcionar, y termina la recepción del público, esto terminó no siendo lo que funcionó, pero esto recontra funcionó, y vos eso fue una casualidad, ¿viste? Nosotros no medíamos eso, o sea, nosotros hacíamos el personaje y lo modificábamos como queríamos, ¿no? O sea, no es que teníamos como los yankees que tienen un estudio en mercado, iban viendo cómo funcionan las cosas y todo eso. Nosotros hacíamos lo que queríamos. Totalmente. Y que saliera lo que saliera. Bueno, y por eso un gran mérito de que en esa etapa en blanco y negro, que tanta gente de a poco lo fuéramos comprando, fue por el boca a boca, nada más. No es que hubo una maquinaria de una industria promocionando en televisión y por todos lados. En esos primeros números ustedes la sacaban por diversión, la Urraca apostó por ustedes, lo bien que hizo, y yo honestamente ni me acuerdo. Seguramente habré ido al Parque Rivadavia, ¿viste? Y la habré visto ponerle que en el número 3 o 4, y visualmente era tan espectacular que me la habré comprado por eso, y ahí me habré encargado de conseguir los números anteriores, y te la terminás recomendando a un amigo se la recomienda al otro. Fue por eso, y realmente vendía muchísimos ejemplares en un momento donde eso en la historieta argentina había dejado de existir hacía décadas. ¿Tenés una idea de cuántos ejemplares se vendían al mes, más o menos? ¿En algún momento, en su mejor momento? Y debe haber, o sea, lo que nos decía la editorial, que vendía 20.000 a 30.000 ejemplares. O sea, en una industria que estaba en decadencia, ¿no? O sea, las revistas en sí, y las historietas peor todavía, era mucho lo que vendía. Me imagino que vendía mucho más. Lo que pasa es que también había el fenómeno que vos decís, que por ahí lo leía un pibe, después lo leían otros, o sea, lo leían 10 pibes por ahí, una revista sola se le iban pasando. Sí. Entonces también se daba ese fenómeno, pero también había otra cosa que, por ejemplo, con Claudio empezamos a llevar la revista a las comiquerías, cosa que la editorial por ahí no hacía. Claro, estamos hablando de los años 90. Hoy en día una librería especializada es algo muy común y tenemos por toda la ciudad, pero en ese momento una comiquería era más parecido a una cueva y todo se hacía más a pulmón. ¡Qué lindo! Claro, el tema era ese, o sea, que recién empezaban las comiquerías, o sea, estaba Entelequia, el Club del Cómic, pero nosotros llevábamos todo lo que... Camelot. Y el Parque Rivadavia, que te acabo de decir, que sigue estando el área de, igual de revistas, el Parque hermoso. Era... Yo me crié ahí. Claro, pero el Parque Rivadavia estaba el Club del Cómic. Si bien no se llamaba el Club del Cómic, estaban los dueños ahí y tenían un puesto ahí grande. Sí, los del árbol. Exactamente. Sí, eso. Y bueno, o sea, ellos me imagino que la llevarían ahí, pero nosotros empezamos con eso y después la editorial terminó vendiéndoles ejemplares al Club del Cómic, a Entelequia. Fue un laburo también de hormiga, de acostumbrar a otro tipo de mercado de más allá del kiosco. O sea, porque la revista llegaba a todos lados, o llegaba a todos los lados que podía, porque por los comentarios que después me mandan ahora, no llegaba todo, o sea, a veces la conseguían, a veces sí, a veces no, en el interior. Sí, se fue formando todo un mercado y contribuimos un poco a eso con Claudio en cuanto a llevarlo a las comiquerías, porque éramos de ir a las comiquerías. Aprovecho para contarte una anécdota, volviendo al proceso creativo de cómo decís que Claudio y vos escribían los guiones y repartían un poco las páginas más o menos sabiendo, che, esta página a Ariel Olivetti le va a venir bien, en esta página Mauro la va a romper, esta la hago yo. Y también lo que pasaba mucho, que el lápiz lo hacía uno y lo entintaba otro. Entonces yo me acuerdo muy bien porque, bueno, esto es algo que vos ya sabés, pero aprovecho para contarle a la gente para que lo entienda. Yo cuando tenía 14 años fui alumno tuyo, vos fuiste mi primer profesor de historieta. Que por supuesto le cuento a la gente, no es que Lucas se acuerde de mí ni nada, que se imaginarán todo lo que me fui formando desde mis 14 años hasta acá. Algo me acuerdo, algo ¿sí? De tu cara me acuerdo, sí, o sea, cuando te veo así, digo, te tengo así de vista. Que vos me contabas cagándote de risa de que por ahí, no sé, Claudio te daba una página de lápiz y vos se la cambiaba todo con la tinta, que ninguno se respetaba nada y te cagabas de la risa. Era algo así, ¿no? A Ariel le cambiábamos bastante, sí. Ariel le cambiábamos bastante, bueno, o sea, sí, a mí me cambiaba bastante, yo la verdad que
O sea, aprendí mucho ahí. Yo me cambié varias páginas, me cambiaron varias páginas. O sea, era todo un proceso de aprendizaje hasta que se fue, digamos, afianzando el estilo, ¿no? Y como dijiste hace un rato, formaba parte de su atractivo, para el público eso no era un problema, al contrario, cada vuelta de página te volaba la cabeza. Igual me imagino que mucha de la gente que está viendo este video son todo gente que conoce a Cazador, pero a mí me interesa mucho en mi canal que la historieta argentina vuelva a crecer y que sigan conociendo a personajes inmensos que fueron parte de nuestra cultura pop y que por ahí hoy, por ejemplo, Patoruzú, más allá de que sea una estatua en San Telmo, ¿viste? De Patoruzú, no veo que se lo nombre más. Para mí Cazador en las redes sociales sigue teniendo un público muy fuerte, ¿no? Sí. Tanto los que lo leían en la época como los que ahora lo están descubriendo. O sea, vos lo que ves que no pierde actualidad, porque digamos que más allá que aparecen personajes de los 90 como el innombrable, el turco, ¿no? O sea, y mucha gente... No me lo nombres acá, por favor. Acá no lo nombres, por favor. Por eso digo, el innombrable, el turco, no te dije nada. O sea, sigue teniendo actualidad porque vos ves que el Cazador reacciona siempre mal ante todo. O sea, eso es lo que siempre... se caracteriza al Cazador, no le cae bien nada y todo le cae para el ojete. De a poco vas afianzando eso, ¿no? O sea, que un personaje así no puede tener amigos, por más que tenga el tío Pastafrola, el tío no lo considera un amigo, siempre dice Tano puto, Tano choto, o sea, todas esas cosas son típicas del Cazador, o sea, y si tiene que matar al tío Pastafrola lo va a hacer porque en un momento se le agarra un ataque de furia y lo mata, o sea, no le chupa 3 huevos, o sea, no, es una cosa que está bien definido eso y creo que es eso lo que a la gente le cabe, ¿no? O sea, tipo que como es inmortal hace lo que se le canta el culo. Sí, y aparte, en mi opinión, así como vos mencionaste hace un rato ciertas influencias que se vieron apenas en los primeros números de Cazador, como Juez Dredd y Lobo, en realidad ustedes hicieron algo que no se había hecho para mí, o no sé, o alguien en los comentarios que esté viendo esto me lo puede avisar, pero para mí, como Cazador, no existió nada, porque nadie podía animarse a irse tan al carajo como se iban ustedes. ¿Entendés? Ustedes, había un plano en una viñeta que creo que la dibujaste vos, de la cámara puesta, Cazador iba al proctólogo y hubo una viñeta donde la cámara estaba puesta dentro del culo de Cazador. Entonces desde adentro del culo de Cazador nosotros veíamos al médico trabajar y veías en el dibujo muy expresivo el ano abierto como una raba. O sea, eso no se usa nunca. A mí, imagínate, yo con 14 años abría la revista y yo lloraba de risa. Y me acuerdo de estar en el taller con vos y me la regalabas y me la leía ahí en el rato. Y yo te celebraba y te mostraba y lloraba de risa. Claro, o sea, uno por ahí en ese momento ni se daba cuenta de lo que causaba. O sea, uno lo hacía porque le gustaba hacer esas cosas, se cagaba de risa. O sea, nos cagábamos de risa con lo que nos gustaba, ¿no? O sea, con las historias que podíamos llegar a imaginar. Siempre mezcla del horror con lo bizarro, pero sobre todo el terror, o sea, el terror era algo que a nosotros nos gusta mucho y por eso hacíamos esa mezcla de terror con los clichés típicos del terror, como el AIE que veíamos en las revistas, ¿no? O sea, todas esas cosas lo metíamos, se nos causaba gracia, porque más allá de que una película de terror te puede causar terror, también tienen unos clichés que te causaban gracia. Sí, por eso te digo que ustedes combinaban muy bien muchos géneros, por eso se notaba que se divertían tanto, porque de repente una splash page podía tener una estética muy de terror, como cuando Cazador salía de la tumba, porque Cazador es un personaje que podía morir y reencarnaba, tenía como una especie de maldición. Y de repente un dibujo absolutamente tétrico, bien del estilo, visualmente hablando, de terror. De repente el humor era muy bizarro, muy grosero, parodiaban muchísimos personajes reales del momento de la televisión de los años 90. Era como una mezcla de cualquier cosa que a vos te divirtiera y a tu grupo les divirtiera, lo iban a poner, no tenían límites. Sí, o sea, el encanto era eso, o sea, cagarnos de risa de personajes de la historieta, personajes de la televisión, del cine, y si le teníamos bronca, peor todavía. O sea, y en los 90 había mucho para tener bronca, así que... Sí.
Eso es lo que nos cambia de Argentina, justamente. Por eso es tan argentino Cazador, que nosotros no podemos parar de dejar de tener bronca. Esa es la cagada. Pero por eso no pierde actualidad, porque vos ves que, o sea, pasan los años y sigue siendo lo mismo. O sea, por ahí, viste, ves Hijitus y es el amigo del comisario, ¿no? O sea, y eso, viste, eso ya no corre hoy en día. O ves Paturuzú y es el terrateniente de la Patagonia. Y viste, o sea, hoy en día creo que está visto de otra manera esas cosas. Sí. Entonces por ahí hay cosas que pierden la actualidad. Cazador en el sentido del pueblo sí no perdió esa actualidad porque ve la misma situación política, porque es una sátira y que ve que se repite una y otra vez. Lo que sí puede perder actualidad es en cuanto a cierto tono del personaje que, bueno, hoy en día es muy complicado de llevar adelante. Yo lo haría igual y no lo cambiaría, pero bueno. Pero para mí nunca fue mostrado como alguien correcto. Para mí Cazador era una persona que con esa fascinación del horror me hacía reír un montón, pero no era que yo hubiera dicho, a mí Superman me encanta y digo, en un mundo de fantasías me encantaría conocerlo a Superman. ¿No? Yo Cazador, si lo veía en la calle, yo cruzaba, ¿entendés? Yo no me quería cruzar a Cazador. No lo mostrabas como algo que un discurso apoyando eso, sino al contrario, lo mostraban como algo muy reventado que tenía el tipo, ¿viste? Claro, y tampoco le interesaban los términos, o sea, el tipo era como era, sí, pero bueno, en una sociedad hipersensibilizada se complica. Todo eso hoy en día habría que ver, o sea, yo no lo cambiaría, pero sí que sé que tendría muchos problemas porque hay mucha gente sensible, ¿no? Para vos, atrás de Cazador, ¿había un discurso tuyo? ¿Había una idea que fue apareciendo de a poco, como decías en los primeros números? Todavía no lo tenías bien en claro, pero después lo fuiste encontrando a Cazador. Más allá de que a primera leída podemos decir que Cazador simplemente era un cago de risa, que vivía aventuras diferentes, pero en una actitud muy marcada que tenía el personaje, ¿no? De que era anti todo. ¿Había un discurso tuyo? ¿Fuiste consciente de eso? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Sí, me lo pregunté después, pero en ese momento salía como natural, pero digamos que tanto Claudio como yo, o sea, venimos de clase media baja. Tenemos otra forma de pensar que por ahí, por eso te decía lo de Hijitus, que era amigo del comisario, y Isidoro, que era un terrateniente de la Patagonia. O sea, nosotros no veíamos un personaje que fuera amigo del comisario o dueño de una casita y vivía, ¿viste?, en un lugar. No, o sea, este ocupaba una iglesia y no tenía un mango, y si no tenía un mango comía, o sea, de hecho es caníbal, o sea, tenía un cementerio a su disposición y te comía carne podrida si quería, y si tenía ganas de comerse algo decente saqueaba un supermercado, pero nunca pagaba nada. Es como vive desgraciadamente mucha gente, pero bueno, o sea, el tipo podía hacer lo que se le cantaba el culo, y también por eso es que era muy argentino, ¿no? O sea, más argentino que eso creo que no podemos pedir, en cuanto a que sobrevivimos como podemos, y esa es la gracia de Cazador, más allá de lo que se le pueda decir. Tampoco es argentino, ¿no? Pero bueno, los años lo llevaron a volverse argentino. O sea, en el origen es un mercenario alemán que viene con Solís, y bueno, se va volviendo, se queda acá en Argentina. Que de hecho, no, en la actitud de él, como decís vos, en la manera de putear todo, más argento no hay. Tomaba mate, ¿te acordás? En los primeros números ya lo veíamos tomando mate, pero nos vinimos a enterar después, en el origen del personaje Cazador, de por qué murió y volvió a la vida. Nosotros no lo sabíamos, parecía un capricho de ustedes que simplemente tuvieron ganas de hacerlo así, pero te encargaste de escribir una saga que, no, recordadme si me equivoco, pero no hubo muchas sagas de historias que continuaran número a número, sino que casi que eran todas las aventuras autoconclusivas, pero la primer saga, que habrá sido, no me acuerdo, ¿no?, alrededor del número 10 más o menos, y que fue una historia que duró varios números donde contaron el origen de Cazador, y fue sorprendentemente una historia casi sin comedia. Fue una historia bastante oscura, donde contabas esto que me dijiste recién. Se gesta la maldición por la cual Cazador, cada vez que muera, va a volver a la vida. Entonces te pregunto, ¿qué te llevó a una historia que era claramente muy cómica y muy bizarra a contar una saga tan seria y con mucho dramatismo, que incluso en la estética, en el dibujo de ustedes, se notaba también esa intención? Sí, primero ya habíamos visto hace años una película que se llama Lope de Aguirre, de Werner Herzog, con Klaus Kinski,
y que se llamaba Lope de Aguirre, que era un conquistador español. Bueno, esa película, más allá de que es lenta y todo eso, a nosotros nos gustaba mucho. Tomamos un poco de ahí, tomamos un poco de Álvaro Mayo. De ahí, como nos gustaba el tema de la conquista española y, o sea, todas las cagadas que se mandaron en la conquista, o sea, tratamos de reflejar ese dramatismo en el origen, porque en realidad no tenía un origen. Es como decís vos, era inmortal, pero no se sabía por qué. Lo que hicimos fue pensar un origen que tuviera algo que ver con el personaje, pero que fuera algo dramático, no algo chistoso. No tenía sentido que tuviera un origen chistoso un tipo que es inmortal. O sea, no podés explicar algo gracioso si es inmortal el tipo. Entonces había que meterle un dramatismo. Leí muchos libros también de la conquista española y sé cómo fue. O sea, bueno, la visión que tenemos hoy en día es totalmente distinta. De hecho, ya no se festeja el día del descubrimiento de América, pero bueno, en ese momento yo había leído mucho y se sabía que nada de la epopeya que nos contaban en la escuela pasaba. O sea, yo, por ejemplo, por ser más grande, viví toda esa época donde se decía Colón descubrió América y bueno, gracias a Colón vivimos acá y todo eso cambió, y uno que yo había leído bastantes libros de eso sabía que había sido un desastre el exterminio de los indios fue terrible, ya sea por matanzas o por enfermedades que trajeron los mismos españoles. Entonces no había ahí espacio para un chiste, sino para contar una historia dramática que nos daba un buen pie para todo lo que fuera el entorno, digamos, o las leyendas que hay con respecto a Cazador, o digamos el universo de Cazador. Mirá, me encanta lo que estás diciendo, porque te estoy escuchando decir, vos, Jorge Lucas, llevando a cabo un personaje como Cazador absolutamente irreverente, encontraste un límite en el humor, que para mí el límite en el humor se lo pone cada uno, y vos encontraste en eso, y me encanta lo que me estás contando. Claro, porque la idea no era solamente cagarse de risa. O sea, si uno por ahí, o sea, cuando ve la revista dice, me voy a cagar de risa con Cazador y todo eso, pero detrás de todo ese cago de risa había un trasfondo, que es lo que decías vos, el que podía estar en una sátira o podía estar en una historia seria, pero también la sátira que hay es una sátira a la sociedad, y por eso es que por ahí es tan válido hoy en día, ¿no? O sea, la gente que lo entiende lo que había detrás de la revista. Incluso hay la canción de Áspera que hizo para la película, dice, no era solo una revista, Áspera, acá está. Áspera, le cuento a la gente que no pueda saberlo, Áspera es una banda de heavy metal argentina que hizo un tema de Cazador, y me encanta que hay una parte que habla de Cazador como un sentimiento peronista. Sí, o sea, es que naturalmente tiene que ser peronista, porque, o sea, es inevitable, ¿no? O sea, más allá de lo bueno y de lo malo que pueda llegar a tener el peronismo, por ser argentino, creo que más argentino por ahí que el peronismo, por lo menos para la parte del pueblo, no hay. Me das pie, Jorge, para entonces preguntarte lo siguiente, porque entre líneas, siempre cuando charlamos se esconden opiniones, ¿no? Como hace un rato te pregunté también, ¿no? A manera inconsciente, no creo que uno cuando está haciendo algo es tan consciente de estas cuestiones, pero hoy a la distancia, ¿qué crees vos que había tuyo en el personaje de Cazador? A lo mejor uno de los personajes los utilizamos para desahogarnos, ¿viste? ¿Vos crees que había algo o de tu personalidad o de tus ideologías? Lo que pasa es que, o sea, en ese momento por ahí no tenía una ideología tan marcada. Ahora por ahí, o sea, después de ciertas cosas que pasaron en el país, uno por ahí se vuelca para un lado estudiando la historia un poco argentina y toma partido para un lado. Pero en ese momento no tenía una ideología, pero sí, inevitablemente va a haber algo de cómo pensábamos. Como te dije, o sea, tanto Claudio como yo éramos por ahí de clase media baja, inevitablemente íbamos a tener algo de esa ideología que por ahí no era peronista ni antiperonista ni nada de eso, era nada más reflejar lo que la gente por ahí sentía, o sea, hambre, ¿no? O sea, furia, rabia, putear contra los políticos, y acordémonos que por ahí en esa época era el país de la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta menemista, que era terrible, que mientras nosotros festejábamos nos estaban robando, como pasó después, que siguió pasando. Todo eso, si bien no lo reflejábamos en la revista, lo percibíamos, y creo que eso se transmitía en la revista, ¿no? No digo que de manera consciente, pero por ahí a vos esas cosas te enojaban y usabas a Cazador, obviamente de manera mucho más caricaturesca, ¿no? Pero para putear.
Claro, porque era una sátira o una sociedad donde había los dos extremos, ¿no? O sea, la gente de guita, entre ellos estaban incluidos los políticos, y la gente que vivía en el pueblo, que muchos de ellos estaban cagando de hambre, muchos se estaban fundiendo por las políticas liberales de Cavallo, y bueno, o sea, todo eso llevó a un desastre que fue el 2001, que se lo chantaron a De la Rúa. Más allá de que el tipo era un pelotudo, que lo primero que cuando asumió le hablábamos con Ramírez y dijimos, este es un pelotudo, lo van a volar. Para mí fue algo muy pensado el tema de que dejara el poder y lo dejara en manos de un pelotudo, porque era el ideal para que le explotara todo en la cara. Y así siempre lo paga la gente. Esa es la desgracia. Justamente, aparecían muchísimas celebridades, seres reales que existen en la realidad, que veíamos nosotros por televisión. Aparecían como personajes secundarios o aparecían en viñetas. Maradona apareció muchísimo, apareció Papo, apareció Tinelli. Y además utilizaban personajes de la cultura pop con copyright. Aparecía Superman, aparecía Batman, aparecía Goku de Dragon Ball. ¿Alguna vez tuvieron problema con algún intento de juicio, alguna demanda, alguna puteada pública? No, o sea, vos pensás que eran los 90, ¿no? O sea, la internet, lo que había era, te podías conectar a internet, pero era ponerle que bajar 3 megas de internet era estar toda una noche bajando una página. O sea, porque Renato se había ido a Nueva York y trabajaba desde Nueva York pintando, ¿no? Y nos mandaba una página que por ahí pesaba 3 megas y medio y era bajarla toda una noche. Entonces, no había esa conexión que por ahí hoy puede haber, no había esa globalización que hubo después. Entonces, si bien Superman, todo eso no llegó a ser ningún problema, tampoco hubo problemas con Paturuzú ni nada de eso, no dijeron nada. Sé que no les gustaba, por lo que nos dijeron no les gustaba, pero en cierta forma nos dejaban hacer porque digamos que eran personajes que por ahí en ese momento no estaban en auge y por ahí los revalorizaba de alguna manera. A Paturuzú lo tratamos bastante bien, a Isidoro no, porque le teníamos odio, bronca. Imagínate, Paturuzú nos caía bien porque era como un indio, o sea, era toda esa cosa, pero Isidoro nos caía mal porque era el playboy con plata, que le sacaba plata al tío, que era el viejo, o sea, todas esas cosas a mí nunca me cayeron bien, así que yo odiaba a Isidoro. ¿No tuviste entonces problema nunca? No, lo que sí, o sea, cuando sacamos Cazador Comics, una señora llamó a Jorge Jacobson diciéndole que había comprado la revista Cazador y que venía Tribilín y Mickey y que era una guarrada, porque, o sea, eran historietas, esas eran historietas de los años 30, 40, que estaban prohibidas en Estados Unidos porque era una sátira al estilo Cazador en los 30 y en los 40. De hecho, esas historietas cuando las descubrían, cuando las iban a distribuir, las incautaban y las quemaban. Esa señora llamó a Jorge Jacobson. A nosotros justo estábamos en la editorial en ese momento y nos llamaron, dice, che, lo llaman de Telefe, Jorge Jacobson, que quiere hacer una nota. Y justo estaba Andrés Casioli y dijo, no, deja que lo atiendo yo. Y le empezó a decir todo eso, de que lo había comprado el nene y que se había traumado porque había visto a Tribilín y a Mickey garchando directamente. Y se había traumado y que cómo podían hacer eso. Y Casioli lo empezó a correr a Jacobson con el tema dice, Jorgito, nos conocemos bien, porque, o sea, él conocía a toda esa gente, y le dijo, Jorgito, nos conocemos bien, ¿vos querés que vuelva a la censura? O sea, cuando lo empezó a correr por ese lado, Jacobson reculó y dijo, bueno, no, está bien, disculpa Andrés, y cortó. Pero a nosotros nos hubiera dado vuelta como un panqueque si nos agarraba, porque nosotros no teníamos ni idea, o lo hubiéramos puteado, qué sé yo, le hubiéramos dicho cualquier cosa. Por eso después se tuvo que poner Cazador revista para adultos y todo lo que fuera Cazador se ponía revista para adultos. Había un problema con el tema de que la gente pensaba hasta ese momento que las revistas de historieta eran para nenes. Hubo mucha gente que compraba la revista Cazador, se la daba al hijo y ni sabía lo que tenía dentro. De esas anécdotas tengo 1000 ahora en internet porque muchos me dicen, o sea, o se las quemaban, o las tenían que esconder, o las llevaban a la escuela y se las sacaban. Para mí, como conclusión de lo que me estás contando, te puedo agregar que evidentemente siempre el ingrediente principal atrás del que busca la censura es la ignorancia. Tal cual. Bien, hasta ahora estuvimos hablando siempre en tiempo pasado de Cazador, porque hace unos años que ya se dejó de editar la revista en Argentina, pero la buena noticia es que Cazador está más vivo que nunca, porque hay una edición brasilera de Cazador que se está editando en este momento y le está yendo muy bien. Contanos un poco de eso, Jorge. Ellos querían editar Cazador, yo tenía 2 libros armados
le mandé el Regreso a Arkham, le gustó eso, y sacaron el primer libro que fue el Cazador Sagas, después le mandé el Regreso a Arkham, y bueno, esos son los 2 libros que salieron. Después armé el otro que es el Cazador Sagas 2, tengo que armar el 4.º libro, al parecer va bien porque ahora la edición nueva que va a haber va a ser mucho mejor. ¿Y esto abre la chance de que puedas llegar a ver material nuevo de Cazador, de que puedan dibujar historias nuevas? O sea, el problema con las historias nuevas es que, o sea, que no se puede sacar así nomás. O sea, uno tiene que vivir de lo que hace y tenés que invertir un tiempo en eso, y ese tiempo lo necesitas para hacer cosas que te generen guita. O sea, hay un contrato previo donde me dan guita adelantada para traer nuevos capítulos. Te entiendo perfectamente porque es lo que charlamos con todos los autores que vienen acá de visita al canal, que es que uno le invierte una cantidad de tiempo a dibujar un cómic que generalmente lleva varios meses, que el dinero tiene que rendirte mínimo esa misma cantidad de meses para poder seguir viviendo, subsistiendo, ¿no? Sí, más allá igual, o sea, ellos son muy respetuosos, entienden todo, y es un mercado más grande por la cantidad de gente que hay. Es un laburo bastante jodido, no lo digo yo, lo decía Brecha hace bastante, que decía que era un laburo muy complicado, o sea, porque tenés que primero pensar un guión y después pensar todas las escenas, y cada cuadro es un dibujo, por más que haya cuadros que sean más simples que otros, pero es toda, o sea, es hacer una película con una persona sola. Se viene la academia, ahí va la torre, puede ser para la torre y el arquero, la torre y el gol, viene el tiro de la torre, y se ha perdido Racing, la más clara del partido hasta ahora. Lleva Zanetti y Rodolfo García. El toque para Capria, Aumenta la preocupación por el fuerte olor a azufre en las calles de la ciudad. Y ahora les informamos sobre los ¡Ah! ¡Que ven toda la mano, la concha de Dios! ¡La pije la puta que lo parió! La película en principio se empezaba a estrenar en el 2016, o sea, se filmó en el 2016. Era imposible terminarla ese año por la complejidad que tenía el guión y por la complejidad misma de llevar una historieta al cine. Si bien era cine independiente, que se maneja con otros tiempos, yo pienso que ellos se manejaban un poco con los tiempos del cine independiente, que filman y al mes ya sale la película. Pero en esto, o sea, llevó mucho más tiempo, era un guión complicado. De hecho, antes de empezar, o sea, le pregunté a Georgina qué tipo de guión querían, si uno simple, complicado. Y yo, sé Cazador, bueno, mandé Cazador y mandé todo lo que pude, ¿sabes? Y lamentablemente después eso se tendría que haber regulado un poco. Exacto, Georgina, que es la directora de la película, y lo que hay que mencionar es que el guionista fuiste vos. ¿Hasta qué punto estuviste involucrado en la producción? ¿Simplemente entregaste el guión o había una ida y vuelta? El guión base lo armé yo, o sea, armé todo el guión, después con Georgina y Claudio y con el otro director armamos se armó todo el guión. Por supuesto, cuando se filma después se sacan cosas, pero no, después yo estuve en muchas filmaciones, en la mayoría de las filmaciones estuve, salvo que tuviera que viajar. El aporte que hice fue hacerlo muchos storyboard, se necesitaban storyboard para la película, porque era tanto quilombo que al final dijeron, hacer storyboard porque no podemos organizar. O sea que también ahí uno tuvo que estar haciendo dibujitos, y están todos los storyboards en poder, y en algún momento espero poder sacar algún libro o algo así. Filmarlo es divertido, todo lo que sea, pero lleva su tiempo. Había jornadas larguísimas, había jornadas peligrosísimas, se hacía un quilombo bárbaro. O sea, las localidades donde se habían conseguido, pobres los tipos, se la bancaron bien. Primero se hizo un teaser para probar a ver cómo se vería el personaje, bueno, eso nos sirvió para ver cómo quedaba. Hubo que cambiar varias cosas, por ejemplo, todo lo que sea maquillaje de Cazador se hacía en goma espuma, porque se había hecho de silicona la parte de abajo, la parte de la pera, la nariz y todo eso de silicona, sí. Y la parte de la máscara era goma espuma y se despegaba porque la silicona pesaba mucho, y aparte hacía un calor de cagarse y era terrible. Se le juntaba todo el sudor acá abajo de la máscara y se le iba cayendo toda la parte del coso, así que bueno, las prótesis se hicieron todas también en goma espuma. O sea, goma espuma, por supuesto, desmoldeable, no
un pedazo de sillón. Pero bueno. Estoy llegando ya. Sí, vamos a... Pusilánimes, el apocalipsis está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Hunter, mi nombre es Hunter y lamento informarles que Melkor es el que está a cargo de esta invasión. Y traerá el infierno a la tierra. Creo que hay un solo demonio que nos puede ayudar. Es el cazador. ¡Para vos! ¡Viva la concha! ¡Viva! ¡Esta no es tu película, Saki de mierda! ¡Cachate, gordo puto! ¡Y no te da la pija, porro! Es el cazador, sentimiento peronista. Entendí una mierda. Muchos problemas con las localidades y muchos problemas con el presupuesto. O sea, el presupuesto se calculó a fines del 2015 y cayó Macri y hubo una devaluación terrible y ya la guita ya no servía para nada. Ya servía, pero se gastó enseguida. Casi que Cazador por fin se encontró un villano a su altura, ¿eh? Sí, hubo que hacer malabares realmente, o sea, se hicieron malabares para poder hacer las cosas. Mientras tanto, Georgina iba editando la película, la iba mostrando a Claudio y a mí para ver cómo iba quedando. Por supuesto era todo medio deprimente ver qué grande el gato. La estoy agarrando porque me están, no sé si se notó, pero se sacudió de repente la imagen. Pues mi perro y mi gato a esta hora se ponen cariñosos. Él ahora enloqueció, sí lo tengo que acariciar. Te estoy prestando atención a vos y no les gusta, ¿entendés? Entonces se me están tirando encima, estoy tratando de que no se escuche, pero bueno. Bueno, o sea, ver la pelada así era como, estaba bien, pero era deprimente. O sea, Georgina se iba encontrando con cromas mal hechos, que había naves que agregar y cosas que agregar. Se filmó en Huracán, en la quemita, o sea, en la parte de atrás, porque en el Almagro no nos dejaba entrar más ya, nos había sacado cagando. Así que se tuvo que filmar ahí, pero vino bien porque, o sea, en vez de ser Almagro se transformó en Racing. Esa es la magia del cine. Exactamente, o sea, se ve en algún lado un escudo de Almagro, pero bueno, tómenlo como un blooper y ya está. Así que se terminó de filmar, pero la postproducción fue terrible. O sea, que Georgina pueda encontrar gente que ayudara a hacer fondos que faltaban, gente que experta en cromas mal hechos. Es la idea un poco de Cazador, ¿no? O sea, de ese pastoche de pegatinas y todo eso, me parece que viene bien en Cazador. El que leyó Cazador lo va a entender. Exacto, de hecho, sí, rescato eso que estabas diciendo vos, de que tiene mucho del alma de la revista. Como decíamos al principio de este video, la revista de Cazador al principio fue hecha más a pulmón. El estreno iba a ser el 1 de mayo y creo que el 31 o el 30 de abril se decretó el cierre total, o sea, no se pudo hacer nada. Sí, aclaremos a la gente por si hay alguien viendo este video en el 2030, supongamos. Estamos hablando de que estamos en el 2021 y todavía estamos en la pandemia del coronavirus. No estaban los cines cerrados, teatro cerrado, todo cerrado. Si bien se podría haber estrenado clandestinamente, pero estoy seguro que caía la policía y nos cerraba todo. Eso hubiera sido muy Cazador. Tal cual. Después de tantos años, Cazador sigue vivo y eso para quienes queremos mucho al Casita es una gran noticia. Así que estén pendientes de las noticias y bueno, vos Jorge ya sabés, contás con este espacio cada vez que tengas que contarle a la gente tus novedades. Dale. Sí. Bueno, para terminar nada más, o sea, que lo que se pueda proyectar se proyectará todas las veces que se pueda, después se sacará el DVD y después se hará algunos streaming para cuando una vez que esté todo organizado, ya vista mucho la película. La idea original era llevarlo a todos lados que nos pidieran.
acá al interior, al exterior, como nos pidieron varias veces. Estoy seguro que cuando vuelvan las convenciones de cómics en Brasil, justamente, que este es el momento ideal, y en toda la Argentina, la película la van a llevar, la van a querer llevar, estoy segurísimo. Simplemente me limito a agradecerte muchísimo el tiempo que te tomaste en estar acá conmigo. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a vos y saludos para todos. Y solo me resta decir que sea en su versión de historieta o en su versión cinematográfica, Cazador es un personaje que siempre empezó muy desde abajo, remándola con el esfuerzo de sus autores y sus artistas, y se hizo grande por el apoyo del público que nunca dejó de estar. Ese es el mejor halago que puede tener un autor, y creo que se lo ganó a fuerza de que Cazador puteaba en los años 90 a los poderosos cuando muchos de nosotros no teníamos voz.